Yo sé que suena a locura, pero me atrevo a contarlo. Yo le quité la virginidad al hijo de mi vecina, siendo una mujer casada, con hijos, pero no fue el acto, no, lo peor fue la avalancha de desgracias que se desató después, una cadena de eventos que destruyeron mi vida por completo. Mi plan es mostrarte la implacable justicia de las decisiones equivocadas. ¿Quieres saber cómo una sola elección puede marcar tu destino para siempre? Quédate, porque esto es lo que nadie te cuenta, y suscríbete para no perderte las verdades más viscerales de la vida. Ahí estaba yo, amigos, a los 42 años, en la plenitud de mi rutina y el ocaso de mi matrimonio. Si me preguntan por qué hice lo que hice, la respuesta no es sencilla, pero empieza justo ahí. En esa jaula de oro, que era mi casa, 20 años de casada, 3 hijos adolescentes, que eran un torbellino de hormonas y demandas. Y yo era la pieza invisible del rompecabezas. Mi día empezaba antes que el sol, me levantaba en la penumbra, el aroma a café mezclándose con el cansancio que ya traía de la noche anterior. Desayunos, uniformes, mochilas, la coreografía diaria de una madre en piloto automático. Mandaba a los chicos a la escuela y luego la carrera sin fin, el mercado. Las compras, la cocina que no se vaciaba nunca, la ropa sucia que se multiplicaba como por arte de magia. Era un ciclo vicioso, ¿saben? Un sinfín de tareas que nadie agradecía, pero que, si no las hacía, el mundo, mi mundo, se venía abajo. Imaginen la escena en yo, con las manos agrietadas por el jabón, la mente llena de listas, y el alma se sentía como un trapo viejo, exprimido hasta la última gota. Mi marido, José Luis, ¿cómo describirlo sin herir sensibilidades? Pues cumplía con su parte, pero era un cumplimiento mecánico, sin chispa, sin vida. Compartíamos el mismo techo, la misma cama, pero era como vivir con un compañero de cuarto al que apenas le diriges la palabra. Los besos eran un recuerdo lejano, los abrazos una fantasía. En la cama, puro silencio, solo se escuchaban sus ronquidos, una melodía monótona que se había vuelto la banda sonora de mi soledad. Y yo, mirándolo dormir, me sentía como un volcán que creía apagado, pero que, en el fondo, seguía hirviendo. Todavía me sentía mujer, con deseos, con una energía que la rutina se empeñaba en sofocar, pero que no lograba extinguir del todo. Era como tener un fuego sagrado dentro de una caja de hielo. Me preguntaba con un nudo en la garganta, ¿esto es todo? ¿Así es como se acaba la vida de una? ¿Es esto lo que me esperaba? Justo en esa etapa de mi vida, cuando sentía que el aire se me acababa, llegó la vecina, la señora Elena Ann, se acercó a mí con una de esas sonrisas amables que guardan un favor, y me dijo, Ann Clau, ¿me echas una mano con la casa? Te pago por semana, Claron y yo, sin pensarlo 2 veces, acepté. No se imaginan el alivio que sentí. No era solo por la plata, aunque la verdad, siempre hacía falta para los útiles. El gas, esas cositas que nunca dejan de aparecer y que nunca alcanzan. Pero en el fondo, sabía que no era solo por eso. Entrar a su casa era como cruzar un portal a otro mundo. El silencio que se respiraba allí era tan diferente al caos de mi propio hogar. Ese olor peculiar, a limpio, a cerrado, a libertad, era como inhalar un aire distinto, puro, un bálsamo para mi alma agotada. Y me encantaba. Fíjense, a veces caminaba por los pasillos de esa casa ajena y me hablaba a mí misma, en voz baja, para no sentirme tan vacía. Me decían, ánimo, Claudia, ya va a mejorar. No seas dramática. Pero la verdad es que no era drama. Era una mezcla de una vergüenza sorda por sentirme tan insatisfecha y unas ganas locas de vivir, de sentir, de ser, porque, y esto es algo que nadie te dice, una no deja de ser mujer, de sentir deseos, aunque la rutina te aplaste y te convierta en una sombra. Mis amigas, esas que compartían mi misma jaula, pero con barrotes distintos, se habían resignado. Ya ni siento nada, decían ellas.
con una desilusión palpable en la voz, y yo las escuchaba, asentía, pero en mi interior, en lo más profundo de mi ser, pensaba, pues yo sí siento mucho, solo que no tengo con quién, así que, aunque dije que acepté el trabajo solo por el dinero, yo sabía, con una certeza que me calaba hasta los huesos, que era mi manera de salir de mi propio encierro. Era como ponerme otra piel por unas horas, ¿me entienden? Era otra vida, aunque fuera por unas pocas horas al día. Y fue ahí, entre el olor a desinfectante y el crujido de las sábanas recién tendidas, en esa casa ajena que se había convertido en mi santuario temporal, donde algo empezó a moverse, como si de repente se hubiera abierto una puerta que yo juraba sellada, cerrada para siempre. Una puerta que prometía un escape, un respiro, o tal vez un abismo, pero, en ese momento, la promesa era demasiado dulce para ignorarla. Y una vez que esa puerta se abrió, ya no hubo vuelta atrás. Fue entonces cuando apareció Andrés. Él era el hijo de la vecina, un muchacho de 21 años, estudiante universitario, tímido, con una timidez que lo hacía sonrojarse hasta con el viento. Siempre con los audífonos puestos, como si quisiera aislarse del mundo y los ruidos de las miradas. Yo estaba limpiando la sala un día, y de repente se los quitó. Se acercó a mí con esa voz bajita, casi inaudible, nerviosa, y me preguntó, ¿quiere un cafecito, señora Clau? Yo lo miraba y pensaba, Ann, ¡ay, qué niño tan correcto! Ann no era como los chavos de ahora, groseros, desafiantes. Él era respetuoso, un poco retraído, sí, pero había algo en sus ojos, algo que iba más allá de la timidez. Era como esa mirada que guarda un secreto, la de alguien que no se atreve a decir nada con palabras, pero que con los ojos lo suelta todo. Y yo, que andaba tan carente, tan hambrienta de un gesto, de un miradao, de una pizca de atención, pues lo notaba, vaya que lo notaba. Mi intuición, esa que la rutina había adormecido, empezó a despertar. Recuerdo un día perfectamente, estaba trapeando el piso de la sala, concentrada en el vaivén del trapeador, y sentí una presencia detrás de mí. Levanté la vista, y ahí estaba él, parado en el umbral de la puerta, observándome sin disimulo. Se quedó ahí, como petrificado, solo viéndome limpiar. Yo, para disimular la incomodidad, solté una risita nerviosa y le pregunté, ¿qué? ¿Nunca has visto a alguien trapear? Él, con la cara, ENCOLORADA, me respondió con una voz apenas perceptible en sí, pero no así. Me hice la loca, claro, fingí que no había entendido, que era una tontería de niño, pero por dentro sentí un calorcito recorrer mi piel, una especie de descarga eléctrica. Era como si me hubiera descubierto algo, como si hubiera visto a través de mi fachada de mujer cansada y hubiera encontrado a la mujer que aún habitaba ahí, escondida, y en ese instante, en ese preciso momento, entendí. No era imaginación mía, no era mi mente jugándome una mala pasada. Andrés me veía distinto. No me veía como la vecina que venía a limpiar, ni como la mamá de mis hijos Anón. Me veía como mujer y yo llevaba años enteros, sin sentirme mirada así. Desde ese momento, cada vez que yo ponía un pie en esa casa, ya no era solo trabajo. Era como entrar a un juego peligroso. Lo sabía, lo sentía en cada fibra de mi cuerpo. Aunque todavía nadie había movido ficha, aunque no se había dicho una palabra de más, yo ya sabía. Sabía, con la certeza de quien conoce el fuego, que tarde o temprano, alguien, o él, o yo, iba a mover la primera pieza. La chispa ya estaba encendida, y el aire alrededor se había vuelto volátil. El viejo fuego, el que creía extinguido, empezaba a crepitar de nuevo, en la oscuridad, en el silencio de una casa ajena. Y yo, que tanto había ansiado sentir algo, cualquier cosa, ahora sentía el vértigo de algo que era a la vez promesa y condena. Mira, después de ese día, ya no fue igual. Después de esa mirada de Andrés, de su sí, pero no así, algo se había desatado en el aire de esa casa.
en mi propia sangre. Era como si un interruptor se hubiera encendido dentro de mí, iluminando una parte que creía muerta. Él, el muchacho tímido, empezó con esas platiquitas que, a primera vista, parecían inocentes. ¿Saben? Que si el café estaba bueno, que si la tarea de la universidad lo traía loco, que si el clima iba a cambiar, pero una que ya tiene kilómetros andados en la vida, que ha aprendido a leer entre líneas, sabe cuándo hay una doble intención flotando en el ambiente. Sus palabras hablaban de cosas triviales, sí, pero sus ojos me hablaban de otra historia, me recorrían entera, con una insistencia que me erizaba la piel. Era una mirada famélica, de un hambre que yo conocía demasiado bien, porque era la misma que sentía dentro de mí. A veces yo estaba agachada, limpiando debajo de algún mueble, con el trasero un poco levantado, y sentía su mirada clavada, pesada, quemándome la piel. Y lo confieso aquí, sin vergüenza, porque al fin y al cabo, ¿de qué sirve seguir escondiendo la verdad? Yo, en vez de enojarme, en vez de poner distancia, o hacer un comentario que lo pusiera en su lugar, me dejaba. Sí, me deixava, era como si mi cuerpo le dijera en silencio: Admira bien, muchacho, admira lo que tienes enfrente, porque en tu casa nadie te va a enseñar esto. Nadie te va a mostrar esta piel que aún vibra, esta carne que todavía desea. Era un juego silencioso, un baile de miradas y posturas donde cada uno entendía perfectamente su papel, aunque nadie lo dijera en voz alta. Él, tímido y terco como era, cada día se atrevía un poco más, como un animalito que se acerca despacio, tanteando el terreno. Recuerdo una tarde específica, estaba lavando los trastes, el agua caliente contra mis manos, el olor a jabón, y de repente lo sentía un Rose, ligero, apenas perceptible, pero inconfundible. Su brazo rozando el mío. Mi volteé de golpe, el corazón dándome un tumbo, y lo vi ahí, pegado a mí, casi sin aliento. Le pregunté, con una voz que pretendía ser firme, pero que me salió más bien como un hilo: ¿No tienes otra mesa para estudiar, Andrés? Hay mucho espacio en la casa. Y él, con esa sonrisita nerviosa, esa que le nacía cuando lo ponía contra la pared, me contestó, casi un susurro: aquí me concentro más. Sí, claro que se concentraba más, pero no era en los libros, era en mi ané, en la curva de mis caderas, en el movimiento de mis manos, en la cercanía de mi cuerpo. Y la verdad, ¿para qué negarlo? Yo también estaba jugando. Era como si mi cuerpo se hubiera rebelado contra la rutina, contra el silencio de mi cama de casada. Empecé a ponerme blusas que se ajustaban más a mi figura, que dejaban ver un poco más. Me agachaba despacio, con una lentitud casi sensual, como si no supiera que tenía sus ojos clavados en mí. Era un coqueteo peligroso, lo sabía. Una gasolina que le echaba al fuego, sabiendo perfectamente que tarde o temprano iba a explotar en 1000 pedazos. Andrés dejó de ser solo el niño tímido de la vecina. En mis ojos, en mi mente, se estaba convirtiendo en el hombre que me hacía sentir viva otra vez, deseada. Él era el espejo donde mi feminidad, largamente olvidada, se veía reflejada con una luz nueva, deslumbrante, y yo, que ya no recibía nada en mi cama con José Luis, que solo encontraba el eco de mi propia soledad, empecé a preguntarme, ¿y por qué no? ¿Por qué no darle una probadita a este fuego prohibido? ¿Qué tan malo podía hacer sentir, aunque fuera por un instante, ese deseo que creía muerto? Mi cuerpo, mi alma, gritaban por un poco de atención, de pasión, de vida, y Andrés, con sus miradas y sus roces, era la respuesta a ese grito mudo. La tensión se acumulaba día a día. Se podía cortar con un cuchillo. Yo venía notando cómo se me quedaba viendo, con esa insistencia que ya no disimulaba. Hasta que llegó ese día, estábamos solos en la casa. Su mamá había salido a hacer sus cosas, y el aire se sentía cargado, eléctrico. Él no se conformó con las miraditas de siempre, no. Esta vez se acercó de más, invadiendo mi espacio personal, buscando excusa para rozarme. Estaba yo limpiando una repisa alta y sentí su aliento en mi nuca. Mi corazón empezó a martillarme el pecho,
como un tambor de guerra, y de repente pasó. Sus labios se encontraron con los míos, un beso jovado. Fue un beso imprevisto, sí, pero no del todo inesperado, porque en el fondo de mi alma, una parte de mí lo había estado anhelando. Lo aparté enseguida, claro. Mi instinto de supervivencia, o tal vez el miedo a las consecuencias, me hizo reaccionar. Andrés, ¿qué te pasa? Le dije, con una voz más fuerte de lo que pretendía, intentando sonar indignada. Si tu madre se entera, me mata. Nos mata a los dos. Pero él, con esa cara de desesperado, con los ojos llenos de un deseo puro y avasallador, solo me contestó, su voz ronca, casi un ruego. No me importa nada, claro, lo que yo creía que estaba bien escondido, lo que pensaba que era un castillo infranqueable de secretos, no estaba tan blindado como mis deseos me hacían creer. El velo se desprendió despacio, como una venda que te quitan de los ojos, dejando al descubierto una verdad cruda. En mi propia casa, mi marido, Bernardo, empezó a notar que yo ya no era la misma, era como si mis silencios tuvieran otro eco, como si mi piel llevara un perfume ajeno que él, con su olfato de hombre casado, empezaba a percibir. Me miraba raro. ¿Saben? Se quedaba callado, con esa clase de silencio que pesa, como si tuviera una duda atravesada en la garganta, una pregunta sin voz. Bernardo no era tonto. Él sentía que algo profundo estaba pasando, algo que yo no le contaba, algo que me alejaba de él más de lo que ya estábamos. A veces me soltaba de golpe, como si la sospecha le quemara la lengua en Claudia. Hueles a un perfume que no es tuyo. ¿Dónde andabas? Y yo, con el corazón galopando como un caballo desbocado, me reía, intentando que mi risa sonara natural, despreocupada. Me inventaba las excusas más elaboradas, las mentiras más enredadas, pero por dentro, el sudor frío me empapaba la espalda, porque no era perfume mío, claro que no, era la mezcla del olor de Andrés, pegada a mi piel, un rastro invisible, pero innegable. La desconfianza empezó a infiltrarse en cada rincón de nuestra vida, incluso en la cama, que ya de por sí era un desierto. Una noche, mientras él roncaba a mi lado, se despertó de pronto y me dijo, antes me buscabas, me rozabas, ahora parece que te sobro y yo no supe ni qué responder. Mis manos, mis labios, mi piel, ya habían conocido la electricidad de otra pasión. Los detalles, esos pequeños traicioneros, detalles, lo delataban todo. Llegaba a casa, más cansada, sí, pero también más sonriente, con una euforia secreta que no podía esconder del todo. Y a veces, sin querer, se me escapaban palabras, chistes o incluso gestos que no tenían ningún sentido para Bernardo, pero que para mí eran ecos de Andrés, de nuestra aventura. Mi marido no tenía pruebas contundentes, ni fotos, ni mensajes, y lo peor, mis amigos, era que mientras más me cuestionaba, mientras más me sentía acorralada por su mirada de recelo, más ganas me daban de correr a la casa de la vecina, más ganas de apagar este fuego interno con Andrés. Pero al mismo tiempo, una voz en mi cabeza me advertía, con una frialdad espantosa, que un día ese juego, esa locura, iba a estallar en la cara de todos. Ese fue el inicio del verdadero peligro. Era Luque o Bernardo. Empezaba a sentir, a intuir, sin que yo dijera una sola palabra. Era la fisura en nuestra fachada. Y cuando un hombre empieza a atar caos, cuando la duda se instala en su corazón, tarde o temprano va a descubrir la verdad. Lo que yo nunca pensé, lo que nunca se me pasó por la mente, era que la más peligrosa de esta historia, la pieza clave que aceleraría el desastre, no era ni mi marido ni yo misma, no. Era la dueña de la casa, la señora Elena, mi vecina. Y ya saben, una mujer puede hacérsela distraída, puede fingir que no ve, pero nunca es ciega. Primero fueron los detalles más bobos, aparentemente insignificantes, pero que, sumados, gritaban una verdad en la cama de Andrés, mal tendida a deshoras, un olor raro en las sábanas, un aroma que no era el de su detergente habitual, sino algo más. Elena miraba a su hijo, miraba la cama, y algo en su cara, en el apretar de sus labios,
hasta hablaba de sexo en bromas pesadas, con una desenvoltura que a Elena le resultaba extraña, impropia de su hijo. Y claro, la mamá notaba, no solo notaba, sino que cada una de esas observaciones se le iba clavando en el alma, como pequeñas espinas. Yo sentí el aire pesado cada vez que entraba a esa casa. Me daba la sensación de que Elena me estaba observando todo el tiempo, como si sus ojos me persiguieran hasta cuando yo estaba de rodillas fregando el piso. Y yo, por fuera, fingía calma. Mantenía mi fachada de mujer trabajadora y seria. Hubo un día, amigos, que casi nos descubre. Fue un momento de terror puro. Andrés se había animado demasiado, con esa imprudencia que da la juventud y la pasión desmedida. Estaba yo en la cocina, con la espalda hacia la puerta, limpiando la encimera. Él se acercó por detrás, sigiloso, y me abrazó. Me rodeó la cintura con sus brazos, pegando su cuerpo al mío, con esa hambre que me desarmaba. En ese mismo instante, justo cuando sentía su aliento en mi cuello, escuchamos el chirrido inconfundible de la puerta principal. Era Elena. A mi sangre se heló. Me solté de un salto, como si me hubieran dado un golpe de corriente, con el trapo aún en la mano, fingiendo que nada pasaba, que solo estaba absorta en mi trabajo. Y ella apareció en el umbral, con una mirada inquisitiva, barriendo la escena con sus ojos. «¿Qué pasa aquí?», preguntó, su voz con un deje de sospecha apenas disimulado. Yo, sudando frío, con la boca seca, apenas pude balbucear: «A nada, señora, estaba limpiando». Fue allí, en ese momento de pánico helado, cuando entendí que la bomba ya no era una posibilidad lejana, abstracta. La bomba ya estaba con la mecha encendida. No era cuestión de si nos descubriría, sino de cuando, después de ese casi descubrimiento, ese susto de muerte que nos puso al borde del abismo, yo juré, me prometí a mí misma que iba a poner distancia, que tenía que ser más fría, más calculadora, más inteligente. Pero Andrés parecía vivir en otra realidad, una donde el peligro no era una advertencia, sino un excitante juego. En vez de tener miedo, en vez de volverse cauteloso, se volvió más intenso, más obsesivo, como si el riesgo, el vértigo de ser descubiertos, lo excitara todavía más, lo hiciera desearme con una fuerza incontrolable. Comenzó con mensajes a cualquier hora del día o de la noche. «Te extraño. Quiero verte, no puedo dejar de pensar en ti». Mi celular vibraba en la oscuridad, y yo me quedaba mirándolo, el corazón acelerado, el miedo y la excitación luchando en mi pecho. Borraba todo, cada palabra, cada emoticono, antes de que Bernardo pudiera siquiera rozar el aparato, y me preguntaba, con una angustia creciente, cómo pude meterme en esto, cómo pasé de un escape inofensivo a esta red de mentiras y ansiedad. Andrés empezó a hablar de amor, de futuro, de que yo era la mujer de su vida, su alma gemela, el amor que nunca había conocido. Yo me mordía los labios de nervios, la pena mezclada con un miedo atroz. Porque para mí lo nuestro, lo tengo que admitir, nunca había sido más que un desahogo, un escape momentáneo de la rutina vacía, de la soledad que me carcomía. Pero para él era todo un mundo, un universo entero, que giraba a mi alrededor. Su mirada, su necesidad, me lo gritaban en silencio. Recuerdo una vez, mirándome fijo a los ojos, con esa intensidad que ya no era tierna, sino casi una exigencia andaime, que también me amas. «Claudia, que vas a dejar a tu marido y vamos a vivir juntos, yo», con esa mezcla de pena y miedo que me apretaba el pecho. Solo pude responder, con la voz apenas audible, a Andrés: «Bájale, no sabes lo que dices, estás confundiendo las cosas». Pero él insistía, cada vez más pegajoso, más necesitado. Palabras que antes eran un dulce néctar se habían vuelto una mordaza, una cadena. Yo empecé a sentir que aquello ya no era un juego, que ya no era una aventura emocionante, era una trampa bien tendida de la que no sabía cómo salir. Y el miedo que me daba ya no era solo por Elena, la vecina, o por Bernardo. Mi marido non
era por lo que Andrés podía llegar a ser, por lo que podía hacer si yo intentaba salir de esa relación. Lo sentía en cada fibra, Anne. Él no me dejaría ir tan fácil. Yo ya estaba decidida a frenarlo, a poner un hasta aquí definitivo, porque cada día que pasaba sentía que el piso se me hundía más, que la arena movediza me absorbía por completo. Pero cuando le dije, con toda la calma y la fuerza que pude reunir, que era mejor dejar las cosas así, que no podíamos seguir, que era una locura, Andrés me cambió la cara en un segundo. La expresión de niño enamorado se borró, dejando al descubierto una dureza, una frialdad que no le conocía. Me soltó con esa voz quebrada, sí, pero al mismo tiempo con una dureza de acero, una amenaza disfrazada de súplica. En si me dejas, le cuento todo a mi mamá, le digo que cada vez que vienes a limpiar, en realidad vienes a estar conmigo. Le enseño todos los mensajes, las fotos, todo a me quedé helada, el corazón en la garganta, sin poder respirar, porque en ese instante, en esa brutal revelación, entendí que ya no era un juego, ya no era una aventura. Era un chantaje, era una amenaza velada, directa, sin tapujos. Intenté reírme, fingir que no era cierto. Decirle, ándale Andrés, no digas tonterías. Tú no harías eso. Tú no eres así. Pero sus ojos me decían lo contrario. No estaba jugando. La mirada que me clavó era fría, calculadora, decidida. Y ese silencio incómodo que se instaló entre nosotros, esa mirada fija que no cedía, fue suficiente para hacerme temblar de pies a cabeza. Desde ese día, cada mensaje de él ya no era de deseo, de anhelo, era de presión. Nos vemos hoy, ¿verdad? No me vayas a fallar. Claudia, yo me sentía arrinconada, sin salida, como si mi propia piel se hubiera vuelto una jaula de barrotes invisibles. Y lo peor era que, aunque me daban ganas de gritarle Jiman Daglu au de mi vida, no lo hacía porque en el fondo, en lo más profundo de mi ser, sabía que él tenía todo el poder en sus manos. Mi secreto, mi matrimonio, mi familia, mi vida entera. Todo estaba a merced de sus palabras. Andrés había pasado de ser mi diamante, mi escape, a mi carcelero. Y yo, una mujer casada, con hijos, estaba atrapada en la telaraña que yo misma había tejido. Yo sabía que ese día, el día del estallido, tarde o temprano iba a llegar. Era una certeza fría que me taladraba el alma, pero cuando finalmente ocurrió, me cayó encima como un balde de agua helada en pleno invierno. La vecina, Elena, la mujer a la que yo había llamado amiga, a la que le había limpiado la casa y confiado mis suspiros, sospechaba Anne. Ya lo habíamos notado, y como toda madre que siente un cambio en sus hijos, un temblor en el terreno, fue directamente a buscar la verdad. Agarró el celular de Andrés, no tengo idea de cómo lo hizo, si él lo dejó olvidado o si ella lo tomó a escondidas. Pero la verdad, a esas alturas, ya no importaba a él cómo, sino él qué. Y ahí estaban, como puñaladas a la vista, todos los mensajes. Mensajes míos, sí, los que Andrés me había obligado a escribir bajo amenaza, pero también los que yo misma había mandado en un arrebato de pasión o desesperación. Las fotos, alguna que otra que me había pedido, esas palabras íntimas que jamás debieron salir de un chat privado, toda la evidencia de mi traición, de mi caída, expuesta sin piedad. Ella me encaró, no hubo rodeos, no hubo diplomacia, no hubo espacio para mis mentiras. Su furia, amigos, era algo que nunca había visto. Era la furia de una madre herida en lo más profundo, la rabia de una mujer a la que le habían faltado al respeto, la ira de quien se siente traicionada en su propia casa. Me gritaba en la cara, con los ojos inyectados en sangre, las venas de su cuello hinchadas por la indignación. Eres una desgraciada, Claudia, una víbora. Yo te abrí la puerta de mi casa, chigi trabajo, te di mi confianza y así me pagas, metiéndote con mi hijo y con mi hijo, que era virgen, infeliz. Yo no tuve ni voz
para defenderme. Las palabras se me atascaron en la garganta como piedras. Sentía que me habían arrancado el aire de los pulmones, que el mundo se me venía encima con la fuerza de un terremoto. El suelo se abrió bajo mis pies y yo caí. Caí en un abismo de vergüenza y pánico. No podía ni siquiera mirarla a los ojos. Solo podía sentir el calor de su aliento furioso en mi rostro y el peso de su condena sobre mi alma. En ese momento no había excusa, no había justificación, no había nada, solo el abismo. En cuestión de horas, el chisme voló por el barrio entero. Más rápido que el viento, los teléfonos ardían. Las vecinas se reunían en corrillos. Las miradas furtivas se volvieron puñales clavados en mi espalda. No había esquina donde no se escuchara mi nombre, asociado a la peor de las infamias, a la señora casada que se metió con el hijo de la vecina, y encima virgen. Mis amigos, me convertí en la comidilla, en la novela barata que se leía en cada patio, en cada tienda, en cada acera. Mi vida, mi intimidad, mi error, se había vuelto un espectáculo público, una burla para todos. La gente me señalaba con el dedo, susurraba a mis espaldas. Yo sentía sus risas, sus miradas de desprecio, sus gestos de asco, el respeto que una vez tuve. La imagen de mujer trabajadora y decente que había construido a pulso se desmoronó en un instante, como un castillo de arena arrastrado por la marea. Ahora era la desgraciada, la víbora, la que se acostó con el niño en el peso de ese juicio público era insoportable, una losa que me aplastaba el pecho y me impedía respirar. Y claro, mi marido, Bernardo, no tardó en enterarse, me esperó en casa con una mirada que no le había visto en todos nuestros años de matrimonio. No era solo enfado, era una mezcla de asco, traición y una rabia silenciosa que lava la sangre. No hubo discusiones largas, no hubo oportunidad para explicaciones, ni para mi cobardía, ni para mi arrepentimiento. Delante de mis hijos y delante de mis hijos, me sacó de la casa. Fue el momento más humillante y desgarrador de mi vida. Insultos, amigos, todavía resuenan en mis oídos como campanadas fúnebres. Puta, zorra, largat de mi casa. No te quiero ver más. Mis hijos, mis 3 hijos adolescentes, estaban ahí, petrificados. Sus ojos, los mismos ojos que yo había visto crecer, que había besado 1000 veces, me miraban con una mezcla de horror, confusión y, sí, desprecio. La expresión en sus rostros, la forma en que desviaban la mirada, la vergüenza que sentían por mí, fue una punzada más profunda que cualquier golpe o palabra. Yo, con el alma rota y el cuerpo tembloroso, apenas pude cargar una bolsa pequeña con lo más indispensable. Y una vergüenza que no cabía en ningún recipiente, una vergüenza que me aplastaba el alma. Ese fue el momento en que entendí, con una claridad cruel y dolorosa, que lo que había empezado como un secreto excitante, un escape de mi rutina, había terminado siendo mi sentencia. Ya no era una mujer con un romance escondido, una aventura prohibida non. Ahora era la del barrio, expulsada de su propio hogar, de su propia vida, como un despojo. Mi vida entera, mi castillo de mentiras y apariencias, se había derrumbado. Después del escándalo, de la expulsión, de la condena pública, vino lo peor de todo en el vacío. Porque una cosa es que te señalen en la calle, que te cuchicheen a tus espaldas, que te juzguen los extraños, pero otra muy distinta, una que desgarra el alma y la deja sangrando, es perder la mirada de tus propios hijos. Ellos ya no me miraban igual, no había insulto más fuerte, más lacerante que el silencio de sus ojos. La forma en que evitaban los míos, como si verlos fuera a contagiarme de mi propia inmundicia. Sus miradas, antes llenas de amor y respeto, se habían vuelto espejos que me devolvían la imagen de una desconocida, de una extraña a la que ya no reconocían como madre. Intenté buscar trabajo, con la desesperación de quien no tiene nada. Limpiar, casaos, lavar ropa, lo que fuera, cualquier cosa que me diera un poco de dignidad, un techo, un pedazo de pan, pero todas las puertas se me cerraban en la cara
una tras otra, con un eco implacable. El apodo, el maldito apodo de la desgraciada de la colonia, la rompehogares, me seguía como una sombra oscura, un estigma que no podía borrar. Aunque me esforzara, aunque suplicara, nadie me quería cerca. Las mujeres me rechazaban por miedo a que corrompiera a sus maridos, y los hombres me miraban con lujuria o con desprecio, como si yo fuera un objeto dañado, usado. El Bayou, cada vez que tenía que salir a la tienda por necesidad. Sentía las risas bajitas, los cuchicheos maliciosos, los suspiros de condena. Ahí va la que se metió con el hijo de la vecina. Yo caminaba derecho, la cabeza en alto, intentando proyectar una dignidad que ya no sentía, pero por dentro estaba destrozada, pulverizada. Cada paso era un calvario, cada mirada una tortura. Mis hermanjaus, mis amigas de toda la vida, las que se hacían llamar mi familia, también se alejaron. Dejaron de invitarme a las reuniones familiares, a los cumpleaños, a las posadas. Mis sobrinos, esos niños que yo había visto nacer y a los que había cargado en mis brazos, ya no me buscaban, ya no me sonreían. Era como si me hubieran borrado de la familia, de su memoria colectiva, como si nunca hubiera existido. Me volví un fantasma, una ausencia incómoda de la que nadie quería hablar. Y lo peor, amigos, lo más aterrador de todo, es que yo misma empecé a creerlo. Empecé a creer que no merecía nada mejor, que era una causa perdida, que mi destino era esa soledad, ese rechazo. Al final me convertí en eso que todos decían, una mujer rota, una sombra de lo que fui. Sobrevivía a base de trabajos esporádicos, de malabarismos, para conseguir lo justo, para comer, para pagar un cuartito miserable donde esconderme del mundo. No era solo la casa, mi hogar, lo que había perdido. Era el respeto, era la confianza, era la dignidad. Y eso, créanme, pesa más que cualquier pobreza, que cualquier penuria material. Pesa tanto que te aplasta el alma hasta dejarla en jirones. Esta caída, esta irreversible consecuencia, era mi nueva realidad y no había manera de escapar de ella. Hoy, con 47 años, mi vida es un fragmento roto de lo que fui. Entendí que el placer robado siempre te destroza, te aprisiona en soledad, vergüenza y arrepentimiento. No confundan la carencia con el amor, ni busquen atajos, porque el precio es altísimo. Esta es mi verdad, mi cruz. ¿Alguna vez el deseo te acorraló tanto que te arrepientes? Deja tu historia en los comentarios y compartamos estas lecciones que marcan el alma.